sí, sí. ¿Qué sintieron? Lo mismo que quizás muchos de nosotros, ¿no? Así que vamos a comenzar a disfrutar de la palabra del Señor. Me pongo cronómetro por amor de ustedes. Sí. Pueden sentarse si quieren, siéntense. Vamos a disfrutar de la palabra del Señor. ¿Será que el creyente renacido tiene dos naturalezas que son como un perro blanco y un perro negro y al que alimentamos más es el que gana? ¿Será que el creyente renacido tiene una naturaleza pecaminosa y una naturaleza divina? Y son como, ¿no?, la figura del perro blanco y el perro negro y al que alimentas más es el que gana. ¿Será que es así? Bueno, lo vamos a ver en los próximos minutos porque la palabra es contundente y revolucionaria para nuestras vidas. Pero para introducirlos en esto no lo pude evitar. Últimamente estoy recordando mucho a mis abuelos en las prédicas, ¿no? Y si recuerdo a mis abuelos y me remonto a mi infancia, tengo que ir a principios de los años 80. Algunos dicen, lejos nos fuimos. Pero a principios de los años 80, no sé por qué vivía mucho en la casa de mis abuelos, de mi abuela, que la iba a ver, a visitar. Y en esa época, al menos en provincia de Buenos Aires, en zona sur, tampoco estamos tan lejos de lo que es la capital de acá de Buenos Aires, donde está el puerto y demás. Estamos a 30 minutos en auto, no estamos tan lejos, pero en esa época, ahora también en algunos lugares de la zona sur, pero en esa época había mucho campo. Y la gente de esa época, su casa parecía una granja. Y esa era la casa de mis abuelos. Te podías encontrar con 2 ovejas, patos, gansos, los gansos asesinos que una vuelta le conté, que no me dejaban llegar a la casa de los abuelos porque te atacaban. La tortuga que se le había escapado, ¿se acuerdan? Que se le escapó la tortuga a la abuela. Bueno, así era la experiencia, era ir como a una granja, ¿no? O a un mini zoológico. Y se ve que la abuela Marcela me quería convertir en granjero, no sé cuáles eran sus intenciones. Algo que a mí mucho no me gustaba, pero como en esa época no existía ni PlayStation, ni había internet, ni nada de eso, bueno, ir a la casa de los abuelos ir a conectarse con la naturaleza y hacerle alguna maldad a algún animalito, ¿no? Algo... A mí especialmente tenía una maldad de chico, me gustaba hacer pelear a los perros, perdón, a los que amamos los perros, porque yo amo los perros. Justo mencioné 2 perros, ¿no?, que se pelean y el que está más alimentado es el que gana. Y esa es una famosa ilustración para enseñar que los creyentes tenemos 2 naturalezas, que eso hablaría de dos naturalezas que nos tienen en una doble esclavitud. Es como algo que no es difícil de armar el rompecabezas bíblico con ese entendimiento. Pero bueno, y yo les voy a decir la verdad, porque es medio asqueroso lo que les voy a contar, pero se ve que ella tenía un afán por convertirme en su nieto, un granjero, no sé qué, ¿viste? Entonces me metí al gallinero y me llevaba al gallinero y me decía, porque no sé, también en esa época había una serie que se llamaba Benji, no sé, a ver los más viejitos de acá, Benji, ¿se acuerdan de la serie Benji? Que era un perrito. Bueno, me decía Benji también, Benji, que yo les pedía la serie. Esa es mi historia de semigranjero, de niño. Y me metí al gallinero, que le agarre una gallina, que le junte los huevos. Y hay veces cuando veía a alguno de sus perritos que tenía así como, ¿cómo se llama eso? Ah, como saben, muchos son de mi época, ¿eh? Alguna garrapata y me obligaba a esas cosas. Y a mí me daba una impresión terrible meterme en el gallinero, agarrar la gallina y mucho más sacarle una garrapata al perro. Pero me obligaba porque encima la abuela, la vieja, encima la vieja, la abuela, era hija de alemanes, así rústica, ruda, ¿no? Entonces era sacarle la garrapata al perro o morir. Entonces yo decía, no me queda de otra, mi mamá que me manda todo el tiempo acá. Entonces, tenía que, bueno, me fui naturalizando con algunas de esas cosas
Y un día, ya empezaba a principios de los 90, ya vamos cambiando de década, ¿no? Estaba yo en la casa de unos primos con los que andábamos mucho, siempre mucha afinidad, siempre andábamos para todos lados juntos, ¿no? Siempre íbamos a la casa. Y yo estaba con ellos en el patio, los tíos estaban adentro, y ellos tenían un perro que se ve que como yo era más chiquito, vieron que cuando uno es chiquito ve todo más grande, ¿no? Todo, claro, por ahí, cuando Luca era chiquito, a Dani lo veía muy grande. Hoy ya no lo ve tan grande. Y a Agus seguro que le pasa lo mismo conmigo. Pero bueno, no, pero este era un perro, no sé qué raza, creo que era raza no sé si sería de perro policía con lobizón o una cosa así era. Porque era grande, en serio, todo peludo, un aspecto. Pero estaba ahí y yo como era el granjero formado por la abuela Marcela, me le animaba a ciertas cosas a los animales. Entonces de pronto estábamos afuera y veo que el King se llamaba el King. Y por ahí mis primos si ven después se van a acordar. Y yo dije, le saqué la garrapata al King así, le iba a sacar una garrapata que le había acá porque yo ya pobre animalito que está sufriendo. No le gustó al King. Y de pronto veo que el King se para así, en dos patas se paró, literalmente, ¿eh? Yo creo que se metamorfoseó en lobizón, preponderó la otra parte, ¿no? De mezcla. Esos perros mestizos, ¿sí? Yo vi una cara de furia y se paró en dos patas y se me tiró encima. Obviamente yo terminé contra la pared y el piso se me tiró encima y me empezó a querer morder. Me lastimó las manos por acá. Fue fracción de segundos. Yo todavía estoy asustado. Y miren que pasaron décadas. Y de repente, lo gracioso, que antes de que me pase eso, yo le dije a mis primos, ya es mi amigo el King. Ya es mi amigo el King. Y el King se paró en dos patas, me tiró al piso y ni siquiera, no sé, ni le terminé de sacar la garrapata. Después dije, que te maten las garrapatas, de bronca. Y me tiró y bueno, me lastimó, vino mi tío, lo sacó al perro, bueno. Si nosotros como creyentes tenemos naturaleza pecaminosa todavía, toda naturaleza pecaminosa es el King. No lo vas a poder vencer, se te va a parar en dos patas, te va a controlar, te va a herir, te va a lastimar. Me esclavizó contra el piso. Si no era por mi tío que venía en mi rescate y me salvaba, el King tenía el potencial para matarme. Yo creo que no sé qué pensó él en su imaginación. Eso es algo que nunca lo voy a saber. ¿Qué habrá pensado, no? ¿Qué le quise hacer yo? ¿Cuál fue la amenaza que él interpretó? Pero la cuestión es de que la fuerza que tenía ese animal, listo, yo estaba a la buena de Dios o de mi tío que se dé cuenta y salga. Así que salió mi tío, lo sacó al perro, también hizo fuerza y me salvó. Fue mi salvador en ese momento. Porque si me agarró de las manos, sí, yo me cubría, pero si me agarra de acá, chao. Y hoy me acordaba de esa anécdota pensando en lo de la doble naturaleza, y yo decía, si verdaderamente los creyentes tenemos naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa es el King. Te va a dominar siempre, te va a esclavizar, y si te puede matar, te va a matar. Porque dice que el pecado, una de las cosas que hace es poner en ¿qué? En esclavi. El pecado lo que hace es ponerte en esclavitud. Así que alguien que tiene naturaleza pecaminosa, alguien que no es renacido, vive en esclavitud aunque no lo sepa. Y esa naturaleza es muy fuerte, es muy poderosa y tiene el poder de mantener en esclavitud al hombre hasta matarlo. Porque dice la Biblia también que la paga del pecado es como saben, la paga del pecado es la muerte. Entonces es una esclavitud, mantenerte en esclavitud de por vida mientras estés en el cuerpo, hasta finalmente porque dice la Biblia que habrá en el futuro un día de ira, ¿no? Que de hecho, ¿cuántos tienen Salvador en este lugar? A ver, ¿cuántos tienen Salvador? ¿Cuántos tienen Salvador? Dicen que Él nos salvó del día de la ira. Pero va a haber.
Es decir, Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, y la paga del pecado tiene que ser la muerte. ¿Quiénes zafan de esa ira que se va a manifestar? Solamente el que tenga Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén. El que tiene un Salvador que se llame Jesucristo, esa ira ya cayó anticipadamente en la obra perfecta de Jesús, cayó sobre Jesús. Y esa ira fue todo un juicio de Dios que cayó sobre Jesús, y Jesús nos sustituyó a nosotros para que nosotros podamos ser liberados de la naturaleza pecaminosa. A ver, ¿cuántos están en Cristo? Pregunta y seguimos avanzando. ¿Pero cuántos están en Cristo? ¿Estamos en Cristo, en Cristo? Bueno, vamos a ir leyendo un poquito. Así que algo que quiero poner en claro es que todas las traducciones bíblicas que hay, todas son eso, son traducciones y son interpretaciones de la palabra de Dios, todas, absolutamente todas. Se hizo un gran esfuerzo en tratar de dar con la intención original de lo que el escritor quiso dar a entender. Entonces, hay unos momentos en el Nuevo Testamento que habla de que no nos cedamos a la naturaleza pecaminosa, pero cuando los que han hecho estudios profundos de todos esos textos, cuando la expresión la traducen como naturaleza pecaminosa, la palabra en realidad que aparece ahí es sarx. La palabra sarx significa carne, y carne significa naturaleza humana, no pecaminosa. Y todos tenemos naturaleza humana. Los que están muertos en delitos y pecados, los que no son salvados aún, y los que somos renacidos y estamos en Cristo Jesús, también tenemos una naturaleza humana. Así que esta naturaleza humana que está compuesta de mis 5 sentidos, de mi alma, ¿no? Que soy, ahora que estoy renacido, soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. En esa alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad. Entonces, y tengo la experiencia de la naturaleza humana, pero toda naturaleza humana, todo hombre y toda mujer siempre va a estar infundido y va a estar gobernado por una naturaleza. El que no está en Cristo es gobernado por la naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza adámica que viene destituida de la gloria de Dios y que está totalmente en rebelión declarada en contra de Dios. Es enemiga de Dios. Y esa naturaleza está en el ser humano y trabaja en el sarx, ¿no? Gobierna el sarx. Es por eso que el hombre y la mujer a veces pueden hacer técnicas de mejoramiento, humanismo, autoayuda. ¿Nunca te pasó antes de conocer a Cristo que vos por él hacías algo de autoayuda y hacías un paso y al tiempito 2 para atrás? Y no podías, y hay gente que no puede ser libre de las adicciones y no puede ser libre de los malos hábitos y no puede ser libre de ciertos males que parecieran que están adheridos a su vida. Es porque son esclavos de una naturaleza. Pero los que estamos en Cristo hemos recibido, somos participantes de una nueva naturaleza, que es una naturaleza divina, una naturaleza espiritual, y esa es la naturaleza que ahora infunde y gobierna sobre nosotros, sobre nuestros sarx, sobre nuestra parte humana. Entonces, eso es muy importante saberlo, que naturaleza humana todos tenemos. Cuando la Biblia hable de naturaleza humana, de sarx, sepan que no está hablando de naturaleza pecaminosa. Es muy clave entender eso, porque si no, se va a instalar como un manicomio en nuestra mente. Porque si yo creo que tengo naturaleza pecaminosa, no, soy esclavo del pecado entonces. No hay forma de mejorarme. Nada puede mejorarme. Y si tengo naturaleza pecaminosa, que es una naturaleza también espiritual, el Espíritu Santo no puede estar en mí, porque Él no puede convivir con el pecado. Entonces, decí conmigo, dice el pastor que tengo una sola naturaleza, la divina. Vamos a leer Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, sarx, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, decí conmigo, éramos
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos en otro tiempo. Nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo fuimos liberados nosotros de la corrupción del mundo? ¿Cómo fuimos liberados de la esclavitud del pecado? Porque dice que Dios nos dio promesas que fueron cumplidas en la obra completa de Jesús. En la obra completa de Jesús y la obra finalizada. Si a esa obra hace falta agregarle algo más, no es una obra perfecta. En esa obra, el Padre quedó satisfecho con el pago, es decir, el pago, la paga del pecado es la muerte, así que éramos pecadores todos nosotros, ¿sí? Y yo pregunto, ¿hubo muerte o no hubo muerte? Hubo muerte. Jesús fue mi sustituto, el Cordero inmolado, donde todos los pecados nuestros de todos los tiempos fueron transferidos al Cordero, un Cordero inocente, puro, la sustitución. Y cuando Dios el Padre vio que Él es 3 veces santo y que Él es justo y vio todos nuestros pecados en la persona, en el cuerpo de Jesús, la ira de Dios cayó como un rayo sobre Él. Por eso siempre digo, fue el plan eterno. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, lo mató la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios fue satisfecha en la sangre del Cordero y Dios quedó satisfecho para siempre. Y es por eso que en Él llegamos nosotros a hacer la justicia de Dios en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y eso me da una conciencia de justicia. Yo sé que estoy justificado. Sé que soy libre. Sé que ya no soy más un pecador en un proceso de mejoramiento y recuperación humanista o de autoayuda. Si tuvieras naturaleza pecaminosa, por más que te quieras autoayudar, vas a fracasar, porque sos esclavo y no lo sabés. El kin te está a punto de comer. Vos le querés sacar las garrapatas a la naturaleza pecaminosa, pero te va a atacar. Pero decí conmigo, gracias Jesús que por vos soy libre. Gracias que me hiciste libre y participo de la naturaleza divina y puedo vivir en santidad. Pero no por mi fuerza, no por mi habilidad, sino por el Espíritu Santo que me habita. Dale un aplauso fuerte al Señor, al Espíritu Santo. Es imposible que te vaya mal con el Espíritu Santo. Número 1, porque sos libre. Ya tu voluntad tiene poder de acción, libertad de acción. Ya tu vida, si bien la parte humana nuestra, que incluye nuestra mente y nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros 5 sentidos, esa es nuestra carne. Cuando a veces muchos dicen, hermanitos, ¿verdad que a vos te dicen chimichurri? ¿Por qué? Y porque para lo único que servís para la carne. ¿Vieron esos chistes que hay? Otro, hermano, convertite, madurá. Hay chistes así, ¿no? Hermano, ¿cuándo te vas a convertir? Presten atención, ¿cuándo te vas a convertir? Autoayuda. Eso es humanismo. Si él quiere autoconvertirse, si él quiere convertirse a sí mismo, tratando de cambiar, de mejorar, o si no, las exhortaciones, ¿no? Los pastores de antes te agarraban, te sentaban, no, hola, ¿cómo estás? Jijiji, todo dulce, lindo, y después venían los palos atrás y te decían, tenés que cambiar, tenés que cambiar. Eso es algo... ¿Saben qué significa tenés que cambiar? ¿O tenés que convertirte? Tenés que autosantificarte. Porque no hay cambio, no hay transformación sin santificación de la mente, santificación progresiva. Y la Biblia enseña que un ángel no puede santificar, ningún ser espiritual no puede santificar,
los ancianos que arrojan sus coronas en el cielo no te pueden santificar, ningún hombre, un pastor no te puede santificar, ni siquiera con las 121 leyes y reglas para portarse bien, no te puede santificar. Tu esposa no te puede santificar, es los que son más gobernados. Nah, tranquilos, los casados, tranquilos. Algunos casados hicieron, no te lo reveló carne ni sangre. La presión, las reglas, el maltrato no puede producir, y hay veces que el que más se maltrata sos vos también. Y yo me acuerdo, al menos fines de los 90, toda la década del 2000, estábamos obsesionados porque el mensaje que más preponderaba o que más se escuchaba en los púlpitos era el cambio. Tenés que cambiar, tenés que cambiar, tenés que cambiar. Es un peso tan grande sobre la vida de uno porque es imposible. Porque no entendemos el ministerio del Espíritu Santo. Porque cuando se te empieza a revelar el ministerio del Espíritu Santo, comenzás a descansar en Cristo. Porque sabés que si no te santifica Él, no te santifica a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Él puede cambiarte. Él, y sin esfuerzo, Él te ministra en la mente. Él es el río que corre por tu mente lavándola, santificándola. Es Él el que establece, ¿no?, los pensamientos de Cristo, te va dando, va formando la mente de Cristo. Así que yo creo que es un buen momento para decirle: Espíritu Santo, me di cuenta, te renecesito. La nueva vida, no podemos concebir, entender, interpretar la nueva vida. ¿Cuántos tienen nueva vida? ¿A cuánto Dios les dio nueva vida, una vida espiritual? No existe la posibilidad de vivir una nueva vida sin el Espíritu Santo. Se funciona con Él desde el minuto cero. Y cuando andamos en la carne no significa andar en pecado, porque antes nos enseñaban eso. El hermano anda en la carne como que anda en algo pecaminoso. No. Andar en la carne significa andar por tus propias fuerzas, en tus 5 sentidos, con tu inteligencia, tomas tus propias decisiones según lo que vos analizaste y evaluaste. Entonces, no hay guía del Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que podemos apagar al Espíritu Santo. Ahí está la perfección de Dios, que aunque Él vive dentro de nosotros, Él no toca tu voluntad y tu libertad. ¿Te diste cuenta? Entonces, Él te va a hablar, te va a seducir, va a usar todos los recursos humanos a disposición, porque a veces vos andas medio como endurecido por dentro, como que Él dice: le voy a hablar por medio de alguien. Entonces te agarra alguien y te da una palabra profética y te dice, en Reina Valera te habla el profeta encima, entonces ahí le crees más. Vosotros habéis prefabricado. Entonces vos decís: amén, me habló el Señor. Entonces, tranquilo, Él se va a encargar, va a buscar las formas inteligentes que Él tiene para seducir tu corazón y guiarte y convencerte de la conveniencia, de qué es lo que más te conviene en la vida. Entonces, cuando vos te empezás a gestionar los asuntos de tu vida por guía del Espíritu Santo, la cosa empieza a ser más poderosa, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es andar en el sarx, en la naturaleza humana? Aunque no tengo naturaleza pecaminosa, andar en el sarx es andar en la mía. Decirle al que tenés al lado: vos tenés carita de andar en la tuya. Gustavo no la mira a la mujer, a la esposa, hace así, no. Como esos perros así que te ignoran, ¿viste? Así, porque hicieron algo, ¿no? Como que esos, ¿viste? ¿Quién fue el que rompió el almohadón este? Y el perro hace, ¿entienden? A ver. Entonces, segunda de Pedro nos dice, nos da esta buena noticia. Poder decir: wow, soy participante de la naturaleza divina. Para que eso sea una realidad, se tienen que haber cumplido las promesas en Cristo de que Dios cambiaría nuestro corazón por uno que no sea de piedra, uno de carne, uno nuevo. El surgimiento de un nuevo ser espiritual, una nueva criatura. Decí conmigo: están hablando de mí. Decirle que no te diste cuenta, están hablando de mí. Nueva criatura, funciono con el Espíritu Santo, estoy condenado al éxito, a que me vaya bien, a la victoria. Nuestro plan de victoria para lo que queda del año es la fe.
Con la fe es imposible fracasar, que te vaya mal. No dije que no vas a tener luchas, batallas, situaciones de la vida, pero tenés al Espíritu Santo y tenés tu fe. Tenemos la palabra. Pero lo importante es creer lo correcto de la palabra, no tenerle miedo a revisar nuestras creencias, y cuando el Espíritu Santo quiere renovar nuestra mente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, lo digo en Reina Valera, no endurezcáis. Entonces, el Espíritu Santo, en lo que falta para terminar el año, va a venir a traer una renovación al alma, ¿no? A la mente, a nuestra mente, para afectar nuestra voluntad, porque tu espíritu está todo bien ahí, es perfecto tu espíritu. Pero cuando Él venga, va a desafiar todo tu sistema de uno tiene un conjunto de ideas, conceptos, de creencias que nos dan una cosmovisión, o que nos dan una idea de la realidad. Y el Espíritu Santo viene a querer revelar a nuestra mente su realidad, y se nos va a mover la estantería. No, los abuelos de la iglesia siempre creyeron esto. Y bueno, ¿te vas a ir al infierno con los abuelos? No, tranquila. Los abuelos deben estar con el barba. Deben estar tranquilos, arriba, vos tranqui, ¿no? Si tenían el mismo Salvador que tenés vos, que Jesús, tranquilo. Pero mientras estemos en el cuerpo y somos responsables de nuestra generación, debemos tomar un compromiso con la palabra de Dios. Es decir, Espíritu Santo, si vos prometiste que me ibas a guiar a toda verdad, Espíritu Santo, que cuando esa verdad llegue a tu vida, llegue a mi vida por revelación, yo no sea duro y resistente. Mínimo que me tome el tiempo que sea necesario para estudiar, para evaluar, para analizar, porque hay veces que no vamos a aceptar así espontáneamente una verdad del Espíritu Santo. Nos va a llevar un proceso, un tiempo, porque las creencias, a diferencia de las ideas y los conceptos, las creencias son las que más se adhieren, las que más se arraigan. Andá a decirle a un chico que no sea cristiano que Papá Noel no existe. Juli le dijo a sus compañeritos en el jardín que Papá Noel no existe y casi la echan del colegio. Se armó un lío terrible, bárbaro. No querían renunciar sus compañeritas a esa creencia. Acá está Juli. Perdón, Juli, estoy contando. ¿Vos me permitís contar eso? Ya lo dije, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, hablamos de un ser espiritual que está caído. El viejo, ¿vieron cuando dicen que nos despojemos del viejo hombre? Y eso habla de los residuos que quedaron del viejo hombre, porque el viejo tú, ¿no? O el viejo vos, ya murió, fue crucificado juntamente con Cristo. Lo que pasa es que ese viejo hombre o esa vieja mujer que eras dejó residuos en la mente, un material mental con el que lidiamos todos, que ahí necesitamos santificación, ahí necesitamos renovación del espíritu de nuestra mente. Ahí están todos tus problemas. Yo no sé por qué miro para allá, ¿no? Porque como está atento, pierde. Porque se me ocurren chistes. Entonces, ese viejo ser espiritual, que era un ser con naturaleza pecaminosa, estaba influido todo el tiempo por demonios. Y que vos antes de Cristo, no te das cuenta, porque estabas reendemoniado. Mirá cómo será que te queda cara de endemoniado aún después de que Cristo te salva, que si vas a la campaña de Anacondia te llevan los camilleros, te llevan a la carpa. Después le tenés que explicar, no, si soy salvo yo. Ah, no, disculpa, fue un prejuicio por portación de cara de endemoniado. Eso le pasó a un muchacho de acá de la iglesia, no voy a decir quién es. Y vos, Diego, te reís, pero decís que no fuiste con él, porque si no te llevan también.